Buenas tardes, estimados alumnos. La sesión de hoy trata sobre función de búsqueda, buscar V. Logros de esta sesión que al finalizar la sesión el estudiante será capaz de procesar información realizando búsquedas en listas de las empresas como planillas, productos, inventarios, entre otros. Vamos a ver la sintaxis de la función buscar V. ¿Qué es la sintaxis? Es la forma de escribir la función. La función buscar V tiene la sintaxis. Primero vamos a darle el dato a buscar, luego la tabla donde vamos a buscar, el número de la columna donde está el dato que vamos a recuperar y otra función que es ordenado que me indica si vamos a buscar el texto exacto o no. El dato a buscar es el código que se busca. Siempre el dato debe estar en la primera columna de la tabla. Entonces, el dato a buscar va a ser la columna donde están los datos que nosotros vamos a buscar para luego ubicar el resto de los campos que nosotros necesitemos. La tabla es el conjunto de datos que vamos a manipular. Para nosotros, en el Excel, la tabla va a ser la base de datos. Allí está contenida con filas y columnas. En la función buscar B, la primera fila va a contener los datos de los campos. Cada campo va a estar en una columna. La columna es el número donde se encuentra las respuestas que estamos buscando. Y ordenado determina si los datos se encuentran ordenados, puede ser 1, 0, y los valores deben ser exactamente igual. Un ejemplo. Acá tenemos una tabla, para nosotros es la base de datos. Esa base de datos está compuesta por filas y columnas. Las filas me va a contener el registro que yo tengo en mi base de datos. Y cada columna va a contener un dato en específico. En este ejemplo, tenemos código del alumno, nombres y apellidos en la otra columna, la edad, sexo y promedio. ¿Dónde es importante? ¿Dónde vemos nosotros el valor de esta función? En bases de datos grandes, de mucho volumen. Acá pudiésemos decir que es muy fácil ubicarlo, pero este es un ejemplo. Luego vamos a ver si estos datos de los alumnos no son 100, son 1000, 2000, 1.000.000. La función con estos datos pequeños o con los datos en base de datos muy grande funciona de la misma manera. Ok, vamos a ver entonces un ejemplo. Nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los apellidos y nombres del alumno con código 1202-280? El procedimiento normal sería ir a la primera columna, que es donde está el código. Buscamos desde el principio hasta el final, hasta que ubiquemos el código. Una vez que ubiquemos el código, nos desplazamos
hasta la columna que nos están solicitando, en este caso nombre y apellido. Ok, la ubicamos. Y nos dice entonces que es Chara Ovalle Cecilia, el nombre de la persona o el alumno que tiene este código. Si me preguntaran edad, sexo o promedio, sigo buscando en la misma fila porque son los datos del registro de esta alumna. ¿Ok? Estos datos son de la alumna con el código que me enviaron a buscar. Se ubican aquí en la parte inferior, dice 2, es la columna donde está el resultado que estamos buscando. ¿Por qué? Porque me solicitaron apellidos y nombre del alumno. Si me hubiesen solicitado el sexo, es la columna 4. Si me hubiesen solicitado promedio, la columna 5. Bien, vamos a ver entonces un ejercicio. Tenemos mi base de datos, la necesidad de la información de la empresa, de un colegio, de una universidad, de un instituto. Dice encontrar el sexo del alumno con código 09-211-48. Otra pregunta, ¿cuál es el promedio del alumno de código 1012-240? La edad del alumno con el código 0921-599. Apellidos y nombre del alumno con el código 1021-657. Y vamos a encontrar el promedio del alumno con código 0921-451. ¿Qué vamos a hacer? Nos ubicamos donde vamos a tener la respuesta y vamos a buscar ahora la función establecida. ¿Cuál es? Función buscar B. Nos ubicamos en la fila donde está la insertar función. En este caso ya tengo la función buscar B acá. Y si no la tuviese, escribo en este espacio buscar B y le digo ir. Él la ubica, le digo aceptar y ya me presenta los argumentos de la función. ¿Qué me indica? ¿O qué me solicita? El valor buscado. Ese valor buscado, por este momento lo vamos a escribir, que es 09-211-48. ¿Cuál es la matriz o la tabla? Toda la tabla, incluyendo los códigos de los campos. ¿En qué columna está el dato que me están solicitando? Sexo del alumno. Está en la 1, 2, 3 y 4. Aquí va 4. Y el rango 0, porque es exacto. Aceptar. Vamos a centrarlo. ¿Ok? Ya tengo que el sexo del alumno con el código 09-21-148, vamos a buscarlo acá, 09-21-048, es masculino, acá. Vamos a determinar el promedio que obtuvo el alumno con el código 1012-240. Nos ubicamos en donde vamos a obtener la respuesta, función buscar B, y volvemos. ¿Cuál es el valor buscado? 10,
12, 240. ¿Cuál es la tabla? Esta es mi tabla. La columna, el promedio, 1, 2, 3, 4, 5 y 0. ¿Aceptamos? Me indica que es 11. Vamos a verificar. 10, 12, 240. 10, 12, 240. El promedio es 11. Vamos a buscar la edad de otro alumno. Función, buscar B. ¿Cuál es el código? 09 215 99. La matriz, toda la matriz. Indicador que me solicitan, edad. La edad está en la columna 1, 2, 3. El rango 0. Verificamos. 09, terminó en 99. Este, 19. Bien. Apellidos y nombre de otro alumno. Buscar B. El código 10, 21, 657. La matriz. Indicador de columna. Nombre y apellido. Esta es la número 2. El rango 0. Dueñas Toledano Sandro. Vamos a ver si es cierto. Dueñas Toledano Sandro. El código es el 10, 21, 657. Está correcto. Bien. Y vamos a hacer otro. El promedio de este alumno. Fx. Buscar B. El valor buscado. Me dicen. Acá es donde vamos a colocar el resultado. Estábamos en otra columna. El promedio. Buscar B. Esta es la matriz. Promedio es el 5. 0. Dice no ND. ¿Ok? Vamos acá. Un error. Ok, 09 21 14 51. Vamos a buscarlo aquí. No está. Por eso es que me da este resultado. Vamos a revisar 09 21 451. Si revisamos acá, no hay ningún alumno con ese código. Puede ser un error de transcripción, puede ser un error de humano, pero me dice que no existe este código como tal. Bien, este error podemos solucionarlo utilizando listas de validaciones. ¿Qué es una lista de validación? En este caso, yo voy a tomar
los valores del código, solamente los valores que son verdaderos, son reales, y voy a seleccionarlo con una lista desplegable. Cuando yo selecciono con una lista desplegable, garantizo que el código existe y el código es correcto. Y no me aparece este error que tengo en este momento. Bien. Vamos al ejercicio número 2. Tenemos la misma base de datos. Fíjense que acá no me aparecen los códigos como lo tenía en el anterior, que me tenían que decir el código para yo escribirlo. Diferencia. Acá tengo una lista con todos los códigos válidos, como está acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos primero, antes de hacer cualquier información, vamos a ver el código del alumno. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a buscar el código del alumno. ¿Ok? Acá. Voy a colocar código. Acá. Vamos a buscar un código. Bien. Vamos a hacer la lista desplegable. Vamos a buscar en datos donde diga validación de datos. En este caso, en esta versión, como está configurado, está en datos, en herramientas de datos, me indica validación de datos. Hay otras versiones donde me aparece validación de datos directo. Vamos a hacer una validación de datos. Aquí me dice ahora configuración. Permitir una lista. El origen va a ser estos datos que tengo acá. Y le digo aceptar. Bien. Vamos a repetir. Porque si yo selecciono acá, vean que apareció, aquí está el código que yo estoy buscando. Vamos a centrarlo. Y volvemos. Necesito una lista de validación. Me voy a datos. Validación de datos. Lista. El origen. Selecciono los datos donde está el origen. Aceptar. Fíjense que me aparece acá códigos. Bien. Ahora vamos a buscar el sexo del alumno con este código que nosotros tenemos acá. Vamos a utilizar otra vez la función buscar B. Ahora el valor buscado no lo vamos a escribir, sino que el valor buscado es lo que contenga esta celda. Lo que contenga I3 en ese momento va a ser el valor buscado. La matriz o tabla sí va a ser toda la tabla. La columna, ¿cuál va a ser? Sexo 1, 2, 3, 4. Rango 0. Digo aceptar.
Fíjense que ya me aparece M. El sexo del alumno de este código es M. Si yo cambio y busco otro código, voy a buscar uno que sea femenino. Primero, ese ya aparece femenino. Si busco el tercero, también es femenino, el número 4. 1, 2, 3, 4. Da masculino el 5. El 5 es masculino. Fíjense que yo con seleccionar, él va a buscar el contenido que tenga esta celda y me ubica en la base de datos y me trae el resultado. ¿Sí? Vamos a ver ahora el promedio del alumno de este código también. ¿Qué voy a hacer? Buscar B. ¿Cuál es el valor buscado? Lo que contenga la celda código en ese momento. Acuérdense que yo puedo cambiarlo con la lista desplegable. La tabla. La misma tabla completa, toda la base de datos. La columna es la de promedio, la 5. Rango 0. Aceptar. El 5173, masculino, promedio 15. Vamos a buscarle la edad a ese mismo alumno. Función. Buscar B. ¿Cuál es el valor buscado? Lo que contenga el código en ese momento. La tabla. El indicador de edad, el número 3, porque está en la columna 3. Rango 0. Aceptar. Buscamos. Cierto. 15, 24 y masculino. El nombre. El valor buscado es lo que tenga el código en ese momento. La matriz, toda la tabla. El nombre es la columna 2. 0. Aceptar. Castillo Sánchez Miguel. Es Castillo Sánchez Miguel, efectivamente. Vean que todos estos datos son los datos del código que estamos buscando. Si yo lo cambio, me cambia de Álvarez Zavala, 22 años, 11 de promedio, sexo femenino. Buscamos otro. Fabián Miranda. Vamos a buscar a Fabián. 21 años, 15 de promedio, masculino. Y esto lo puedo repetir en otras celdas. FX, buscar el valor buscado. Vamos a buscar el promedio en la 5 en esta tabla. Perdón, aquí equivoqué. La tabla en la columna 5, 0, aceptar. Promedio, promedio. ¿Qué significa eso? Que si yo en algún dato, en una tabla, en un formulario, tengo
que ubicar ese promedio en varias partes, lo puedo hacer. Bien, ya hemos visto dos ejemplos de la buscar B. Y vamos a ver ahora un formulario. Con este formulario vamos a terminar esta sesión. Y aquí tenemos códigos, apellidos, nombre, edad, sexo y promedio. Acá lo que vemos es que los datos están mucho mejor organizados, mucho más presentables. Y me dice que vamos a escribir un código. Ya sabemos que si escribimos el código acá, podemos tener un error. ¿Sí? Vamos a utilizar lo que es la validación de datos. ¿Cómo vamos a hacer? Este código, que son los válidos, lo copiamos acá. Y vamos a decirle que en este código vamos a tener en la opción datos, validación de datos, vamos a permitir una lista y el origen es estos códigos que tengo acá. Aceptar. Piensa que ya me cambió para lista desplegable. ¿Esto por qué lo hago? Porque es mucho mejor, evitamos errores de transcripción. Sé que los datos van a ser los correctos. Entonces aquí yo selecciono el código y de una vez garantizo que no hayan errores. Vamos a ir seleccionando acá un código. El primero, de Acuña. Bien, tengo un código, no me hace nada en el formulario. ¿Por qué? Porque no tengo en este momento ninguna función buscar B. ¿Qué necesito? En este caso, nombre y apellidos de ese alumno. Me voy a la función buscar B. ¿Cuál es el valor buscado? Lo que contenga el código en ese momento. ¿Cuál es la matriz o la tabla? La base de datos que me indicaron. ¿Cuál es ahora el indicador de columna? Me está pidiendo nombre y apellido. 1, 2 y 0. Aceptar. Acá está. Acuña, Villanueva, Carmelita. No tengo edad, sexo y promedio y ya hice algo. Acuérdense que es en cada celda voy a utilizar mi función buscar B. Para la edad necesito aplicar otra vez el buscar B. Valor buscado, lo que tengo en el código en ese momento. La matriz, esa. Indicador de columna para edad, 1, 2, 3. La columna 3. Rango 0. 22 años. ¿Ve? Esto podemos centrarlo. Sexo. Otra vez buscamos. Buscar B. Que vamos a buscar lo que aceptar. Que vamos a buscar lo que contenga el código en ese momento. Esta es la matriz. La edad es la columna 3. Están buscando sexo, perdón, en la 4. 0. Aceptar. Y nos faltaría el promedio. ¿Qué función utilizamos? Buscar B. El valor, lo que tenga el código, la tabla, matriz. Promedio está en el 5. Rango 0.
Aceptar. ¿Ok? Si verificamos, aquí está Acuña con este valor de código. 22 años, femenino, promedio 14. Necesitamos otro alumno, buscamos el código que nos indiquen y fíjense que él va cambiando y mostrándonos los datos que contiene el registro. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a repasar el buscar B. Primero necesito que el valor que voy a buscar esté en la primera columna. Luego, saber que cada posición de columna va a tener asociado un número. 1, 2, 3, 4 y 5, que es el que me solicita la función buscar B.